welcome everyone to this amazing program, especially in April, the Autism Awareness Month. Today, we have two excellent speakers taking care of this very interesting topic. One of the speakers is a very close friend of mine, and I am very proud of him. And the other one is a very good friend. Today, they are going to talk about one of the most important topics in neurology that affects many children today. Hoy tenemos dos excelentes conferencistas que van a estar hablando sobre este tema tan interesante. Uno de los oradores, ya saben que es un muy buen amigo mío, muy cercano, y además estoy muy orgullosa de él. El otro es un gran amigo de nosotros. Hoy van a hablar de uno de los temas más importantes de neurología que están afectando a muchos niños de la actualidad. Dr. Gutman, it is a physician who graduated from the University of Calgary at McGill University in Montreal, Canada. He specialized in emergency medicine from Emory University in Atlanta. He is a fellow of the American College of Emergency Physicians and a World Authority of Glutatión. Okie dokie. He is the author of the bestseller complete Guide of Glutatión. It has 5 editions in English, Spanish, and French. Dr. Gutman is the author of several scientific articles and has been the senior medical consultant for Immunotech since 1997. El Dr. Gutman es médico graduado en la Universidad de Calgary, en McGill, en Montreal, Canadá. Es especialista en medicina de urgencias de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Es fellow del Colegio Americano de Médicos de Urgencia, reconocida autoridad mundial en el área del glutatión. Es autor del bestseller de la Guía Completa del Glutatión, que está en su 5ª edición, está en inglés, español y francés. Y además es autor de artículos científicos y es el principal consultor de Immunotech desde 1997. Dr. Restrepo, it is a physician and surgeon from Universidad Pontificia Bolivariana in Medellín, Colombia. He is also a critical care respiratory therapist from Georgia State University in Atlanta. He is currently a professor and coordinator of research for the Division of Respiratory Care and a professor of critical care and pulmonary medicine for UT Health San Antonio in Texas. Dr. Restrepo, it is a fellow of the American College of Chest Physicians and the American Association for Respiratory Care. He is a member of the editorial board for several scientific journals and a founder of the Latin American Society of Respiratory Care. He has over 100 publications and has presented at more than 400 national and international conferences in critical respiratory care. And the title of today, médico cirujano de Medellín, Colombia, es el Dr. Restrepo, terapeuta respiratoria de Georgia State en la Universidad de Atlanta. Es profesor y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y para la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es fellow del Colegio Americano de Médicos del Tórax. Es fellow de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales. Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios y tiene más de 100 publicaciones y de 400 presentaciones
a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y de cuidados intensivos. And the title of today, the program of today, is Can Glutathione Precursors Change the Course of Autism? ¿Pueden los precursores de glutatión cambiar el curso del autismo? Welcome, Dr. Restrepo and Dr. Gutman. Bienvenido, Dr. Restrepo y Dr. Gutman. Thank you very much. Thank you. So, by the way, Jimmy, so you know I'm the best friend, and so far you just come in second, just in case. Anyway. Oh, okay. About this. Now, thank you, everyone. Muchas gracias por tener este llamado de nosotros. Para mí es un placer y para nosotros es un placer tener esta noche al Dr. Jimmy Gutman en este espacio. Simplemente lo dejamos con una abrebocas, que es precisamente el video que hemos compartido con ustedes promocionando. Okay, here we are, Dr. Jimmy Gutman. Welcome to this very spectacular program. I know that we've been announcing this for quite some time after we had the chance to meet about cancer and glutathione. So it is really a pleasure having you here. So, feliz noche a todos los que están conectados. Quiero agradecer especialmente al Dr. Jimmy Gutman que nos haya aceptado nuevamente la invitación a este espectacular programa. Ya lo teníamos anunciado desde hace varias semanas cuando tuvimos el programa acerca de cáncer y glutatión. Pues esta vez, para los que están conectados por Facebook, que en este momento superan las 300 personas, pues en este momento tenemos más de 500 personas conectadas y espero que les guste mucho este programa. So, Dr. Jimmy Gutman, why don't we just go ahead and get started about this very interesting topic? Wonderful. So I'm hoping that you see the very first screen. Absolutely. Okay, good. So, just so much fun being here, Rubén. Thank you for doing this. I think we're providing a pretty important service because this is stuff that's not easy to find. So here you see some of my books on glutathione. They're pretty digestible. So even if you're not a scientist, they're pretty accessible, and certainly what they are is an exhaustive survey of what's been studied about this molecule, glutathione. And for those of you that want to keep on top of what's happening in the world of glutathione research, please feel free to drop into those various sites that you see there on the screen. Lots of information, and hopefully you'll find it interesting, and certainly reaching beyond the field of just autism. We touch upon a whole broad reach of many other things related to health challenges and glutathione. Perfecto, pues primero que todo transmitir que el Dr. Jimmy Gutman está realmente muy emocionado de estar aquí en este programa y realmente con este tópico tan importante. Aquí lo que pueden ver es algunos de sus libros sobre glutatión. Estos, como consideran, son bastante digeribles, por lo que incluso si en este momento no eres un científico, son bastante asequibles y ciertamente tiene una encuesta bastante exhaustiva de lo que se ha estudiado sobre esta biomolécula, el glutatión. Y para aquellos de ustedes que quieran mantenerse al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de la investigación de glutatión, pues no duden en visitar los diversos sitios que ven aquí en la pantalla. Mucha información allí probablemente la encontrarán muy interesante y sin duda llegando más allá del campo del trastorno de autismo y descubrir el alcance bastante amplio
que tiene el glutatión en tantos desafíos de salud. So, Dr. J.B. Gutman, so just getting here in business, so is there a link between glutathione and autism and the and autism spectrum disorders? And if so, where we can find this information? La pregunta que le hago al Dr. J.B. Gutman es que si hay realmente algún tipo de enlace o una relación que es cercana entre glutatión y el espectro de autismo, y si es así, ¿dónde la podemos encontrar? Well, when we think of good science and research, the website, pubmed.gov, this is the foremost source of articles available in the world. Now, a lot of the people on the call today, you probably access this site daily. It's an essential tool for the sharing of scientific information. So for those of you that have not heard of this site, it's critical for anybody doing research. But I have to warn you, it's a bit of a rabbit hole that you may end up spending hours, weeks, and months out of your life. Como dice el doctor J.B. Gutman, y lo ven aquí en la diapositiva, PubMed es la fuente de información más importante para poder encontrar cualquier tipo de artículo científico. Y cuando pensamos en una buena ciencia de investigación, el sitio ideal es este, www.pubmed.gov. Es una fuente de artículos disponibles en todo el mundo. Y ahora muchas de las personas, incluso en esta llamada, que están conectados como médicos o personal de salud, posiblemente acceden a este tipo de información todos los días. Y se convierte en una herramienta esencial para todo lo que es el intercambio de información científica. Entonces, para aquellos de ustedes que han oído hablar de este sitio, es fundamental para cualquiera que realmente investigue, pero el doctor J.B. Gutman hace una advertencia que es muy importante, que eso puede ser una madriguera de conejo que puede terminar, en la que puedes terminar pasando horas, semanas e incluso meses de tu vida. So, here you'll see, I punched in a search within two terms, glutathione and autism. And the graphic here shows the amount of papers written in different years. Cuando ustedes tienen acceso a la página, es muy sencillo buscar en la lupa o en este cuadro, en este recuadro de búsqueda, y cuando se coloca la búsqueda con las dos palabras solamente, glutatión y autismo, ven una representación gráfica aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, de lo que ha sido la cantidad de artículos publicados a través de los diferentes años. And what's most noticeable is that there was really nothing until about 2004, and then boom, an avalanche of papers started being published. Como lo que ven aquí, que es bastante obvio, que es básicamente entre 1978 hasta el 2004, es como si la ciencia realmente de estas dos palabras hubiera estado muerto hasta el año 2024, el 2004, que realmente hay una explosión, es como quien dice una avalancha de artículos que comenzaron a publicarse. So why all of a sudden? What happened in 2004? Entonces, ¿por qué realmente hay un cambio tan súbito? ¿Qué fue lo que pasó en el año 2004? Well, this groundbreaking study was published. It came from a team led by Dr. Jill James, who many of you may have heard of, working out of Arkansas, of all places. This was exceptional news to everyone in the autism research community. Bueno, este estudio innovador fue publicado. Ahí viene el título precisamente traducido, biomarcadores metabólicos de aumento del estrés oxidativo y deterioro de la capacidad de metilación en niños con autismo. Este vino de un equipo dirigido por la doctora Jill James, posiblemente quienes muchos de ustedes son conscientes, trabajando desde Arkansas, desde todos los lugares, y esta fue una noticia excepcional para todos en la comunidad de investigación de autismo. So what they did was they collected blood samples of both children with autism and those without, and compared them for a whole bunch of different biochemical markers or blood tests that related to a metabolic process called methylation. Now, again, I know some of you are familiar with these terms, but I wanted to be sure to keep parents and non-scientists in the loop here. And of course, they also looked at oxidative stress.
which is a reflection of the balance between antioxidants and free radicals. Entonces, en este estudio lo que hicieron realmente fue recolectar muchas muestras de sangre de niños con autismo y en aquellos también sin autismo. Lo que hicieron fue comparar una gran cantidad de marcadores bioquímicos o en análisis de sangre que realmente se relacionan con un proceso metabólico que es llamado metilación. Es posible que algunos estén familiarizados con este término, pero posiblemente es importante también mencionarle a los padres o personas que no son científicas, porque es algo muy importante, pero algo que es fundamental entender es la palabra estrés oxidativo, que es realmente la reflexión de un balance entre antioxidantes y radicales libres. So this table, I mean, it's impossible to read here. It shows the results, but I'm showing it so if you wanted to get into detail, remember pubmed.gov and enter the name of the study in the search window here. But let me give you the quick bottom line here. Listen to this. Just about 80% of the kids with autism had abnormalities in glutathione functioning. This is relevant information. Sí, es obvio, ustedes pueden imaginar que esta tabla es bastante difícil de leer con todos los resultados. Y de todas maneras es importante que si desean detalles, recordar que esto se puede encontrar en la página de pubmed.gov. Ingresar el nombre simplemente del estudio en la ventana de búsqueda. Pero realmente para dar el resultado más rápido es que casi el 80% de los niños con autismo que fueron estudiados tenían anomalías en el funcionamiento de glutatión, que realmente esta es una información bastante relevante. So I guess the obvious question particularly for those, Dr. Jimmy Gutman, that are connected for the first time, if the glutathione is so important, so what is it? Entonces, la pregunta importante que estamos mencionando acerca del estrés oxidativo es la palabra glutatión, y pues si al parecer es tan importante en este tópico, le estamos preguntando al doctor Jimmy Gutman simplemente qué es el glutatión. Well, we can spend hours talking about what is glutathione, and of course, I've written so many books, as you mentioned, on this topic, but for the new people, this is a molecule that occurs naturally in all of our cells, and the understanding of its many, many roles, this is expanding every year. Entonces, para explicar realmente la palabra glutatión, porque podríamos pasar realmente horas hablando de esto, mucho se ha escrito, particularmente el doctor Jimmy Gutman ha publicado ya 5 ediciones acerca de su libro, donde habla particularmente de glutatión y posiblemente la importancia en muchas enfermedades. Pero los que sean realmente nuevos al campo de glutatión, es una molécula que se define que como se produce naturalmente en todas nuestras células, pero que realmente estamos tratando de entender cada vez más los diferentes papeles que tiene esta biomolécula en nuestro organismo. So if we get back to PubMed, this is quite extraordinary. You'll find over 160,000 articles if you enter glutathione in the search tool. Just let me put this into context. If you were to enter vitamin C, you'd get back around 70,000. Vitamin E might get you 45,000. Glutathione will get you more articles than vitamin C and vitamin E put together. So if anybody's not heard of glutathione before, it will become part of our regular language in due time. Si revisamos realmente la importancia de lo que es la palabra PubMed como un buscador, vemos aquí específicamente esta cifra la encontré hace literalmente 2 horas. Más de 167.676 publicaciones médicas y científicas que tienen que ver con el glutatión. Pero digamos, para tener un contexto, porque muchas personas que no sean científicas se van a preguntar, pues esto realmente es mucho. Miren, de todas formas, si buscamos la palabra vitamina C, se obtienen 70.000 resultados. La vitamina E, que es importante también, 45.000. O sea que incluso el glutatión solo tiene más búsquedas o tiene más artículos científicos que incluso estas 2 vitaminas combinadas. Entonces, si realmente alguien no ha escuchado la palabra glutatión anteriormente, es muy posible que se convierta en parte de nuestro vocabulario regular a su debido tiempo.
So what does glutathione actually do? You could remember it by remembering the word idea, glutathione. What a great idea. I stands for the immune system. Think of glutathione literally as food for your immune system. D stands for detoxification, and glutathione is your most important detoxification enzyme. E stands for energy. We look at the glutathione is something that is critical for our little powerhouse inside of each cell called a mitochondria to continue working. So without glutathione, we would not have cellular energy. And finally, A for antioxidant. And this is probably the role that most people know. Glutathione is referred to as the master antioxidant because all of our antioxidants depend on glutathione for their proper functioning. Cuando nosotros exploramos realmente las principales funciones de glutatión, posiblemente la palabra más fácil de recordar es la palabra idea. La primera es porque tiene que ver con el sistema inmune, pero la parte del sistema inmune es que realmente es alimento para el sistema inmune. La palabra D se refiere a detoxificar. Se ha demostrado que después del agua es posiblemente la sustancia o la biomolécula que más desintoxica las células. La E es porque es la fuente de energía más importante, en particular para una organela que tenemos en nuestras células que se llama mitocondria. O sea que sin glutatión no podemos tener energía celular. Y lo otro que posiblemente conocen muchas personas es acerca de la palabra de antioxidante maestro, es lo que se refiere precisamente al glutatión. So now, Dr. Jimmy Gutman, we're going to get dig a little deeper into glutathione and autism spectrum disorder. Ahora la invitación que le hago al Dr. Jimmy Gutman es para realmente ir un poco más a fondo a los aspectos importantes que tienen que ver con glutatión y el espectro de autismo. So don't get alarmed from the next slides. These are difficult slides, but I put them up there so if you get a copy of this webinar and you're so inclined, you can study these pathways on your own. So this is just for your use later if you have an interest. Sí, lo importante es que no se asusten, van a ver posiblemente algunas diapositivas que son similares a estas, pero la idea es que en su momento puedan consultar más adelante cuando este programa tanto lo hagamos disponible, sea en el canal de YouTube o simplemente por el canal también del Dr. Jimmy Gutman. And again, I'm just going to flash some slides onto your screen. So if you want to access these and look at them at your own pace, we'll paste the webinar. We'll post that later on. Sí, nuevamente para insistir que no se intimiden, por favor, ya que tenemos en este momento casi 800 personas conectadas, para que no se desanimen al ver las diapositivas. Les prometemos que vamos a tener un mensaje realmente pausado para todos, y lo otro es contar con que va a estar transmitido o va a estar grabado y retransmitido para ustedes en diferentes canales. Well, just quickly, you'll see one pathway where folate and B12 abnormalities relate to something called the MTHFR gene. En esto simplemente es para resaltar una parte de este ciclo metabólico que tiene que ver con algo que se llama el folato. Muchas veces, a veces nos acordamos del ácido fólico y las anomalías de la B12 que se relacionan con un gen específico que es el MTHFR. Here's something called a transmethylation pathway. I'm mentioning them because you're going to hear about these in other lectures and other websites. Esta parte del ciclo que ustedes ven se llama lo que se llama transmetilación, y la única razón por la que el Dr. Jimmy Gutman menciona transmetilación es porque es muy posible que van a encontrar en artículos relacionados con estas vías metabólicas. And here's a common endpoint, what's called a transsulfuration pathway, which results in glutathione production. This is where the most important thing happens. De todo realmente el ciclo, este es el punto, digamos, común, la parte final, que se llama realmente la transsulfuración, que es importante porque, como ustedes ven ahí, termina en la producción de glutatión. So some of you, you're going to want to go through this
a little bit slower and more detail. And if you want to, you see that there's a link there on YouTube. I have it there. So if you have an hour and at least 3 cups of coffee, you can go to this YouTube presentation and it'll explain all that biochemistry if you want. El doctor Jimmy Gutman dice que si quieren realmente una vía a través de todo esto, que pueden ver una conferencia que realmente vale la pena, les digo yo, es una conferencia que es un poco más antigua, pero que está en línea justamente en la dirección que está ahí, y recomienda que si tienen una buena hora y de pronto 3 tazas de café para que lo puedan realmente disfrutar. So yeah, these are tough slides for most of us. O sea que estas diapositivas son posiblemente difíciles incluso para todos, científicos y no científicos. But just to refine this down to much simpler terms, number 1, glutathione is intimately related to methylation pathways, what we spoke about before. Para realmente hablar en términos un poco más sencillos, el primer punto para hacer es que el glutatión está íntimamente relacionado con las vías de metilación. Number 2, glutathione is equally intimately related to the MTHFR gene dysfunction. You're going to see a lot of this online. And may I suggest that parents out there invest in some relatively inexpensive genetic testing that could determine MTHFR gene abnormalities. It absolutely blows my mind that these are available online for about $100. I mean, to me, a 66-year-old doctor, this is still science fiction. Sorry to show my age. Dice también, el segundo punto es importante porque dice que el glutatión está igualmente íntimamente relacionado con la disfunción de este gen que se llama MTHFR. Y una sugerencia que le hace el doctor Jimmy Gutman a los padres de familia es que posiblemente inviertan en algunas pruebas genéticas que relativamente son baratas, que pueden determinar si tienen anomalías en este gen MTHFR, que incluso se sorprende de que algunos de estos kits o pruebas genéticas estén disponibles en línea incluso por alrededor de $100. Esto, digamos, para un médico de 66 años sigue siendo ciencia ficción y que obviamente ahí les acaba de revelar su edad. Number 3, and this is the most important point, the blockages to glutathione production can be bypassed by the provision of bioavailable cysteine, and you all know where you can get that. In other words, the problem may lie in glutathione insufficiency, and we might be able to get around this issue by jumping in the pathway at a later point with a dietary intervention. Yes, a dietary intervention. Hago énfasis en esta parte para los médicos y no médicos, que es el tercer punto. Dice que los bloqueos a la producción de glutatión pueden ser evitados por la provisión de cisteína biodisponible. O sea que en otras palabras, el problema puede estar en la insuficiencia de glutatión y es posible que podamos evitar incluso este problema saltando en el camino en un momento posterior con una intervención dietética, que es lo que parece muy imposible, pero sí, una intervención dietética. So, put a little bit differently, o sea que en otras palabras, at the most basic level, glutathione augmentation absolutely appears to be a critical key intervention. O sea que realmente a un nivel muy básico, lo que es el aumentar el nivel de glutatión parece que es la intervención clave crítica. So how do we do that? How do we raise glutathione? Well, you can't eat glutathione and expect it to raise your body's glutathione levels. Glutathione is made within your cells, and in order to get your cells to make glutathione, you must supply your cells with the building blocks, or what we call precursors. Es posiblemente los aspectos más importantes que podemos leer hoy. Primero, que el glutatión no se puede aumentar simplemente comiendo glutatión.
de que el glutatión ya es intracelular, o sea, se produce dentro de nuestras células, y que lo que se debe hacer es suministrarle a las células sus precursores o, digamos, bloques formadores. And here you see two books that every pharmacist and every doctor in Canada and USA use. The American one is called the PDR, the Physician's Desk Reference. And in there, when you're looking for a way to raise glutathione, you don't find glutathione. You don't find glutathione pills or powders because it doesn't work. You find two precursors. One, the drug called NAC, and two, the natural protein called Immunical. Es muy importante porque aquí lo que pueden ver es dos libros de referencia que incluyen básicamente todos los farmacéuticos y se puede consultar tanto lo que se llama el CPS en Canadá y también en Estados Unidos lo que se llama el PDR. También solía llamarse Physician's Desk Reference, solamente lo que se llama Prescriber's Digital Reference. Y es importante porque cuando allí se va a hacer una búsqueda acerca de las formas de aumentar el glutatión, no se encuentra el glutatión porque no funciona. Entonces se encuentran realmente dos precursores serios, que es el fármaco NAC, se llama aquí NAC, o N-acetilcisteína, y la única proteína natural de este tipo que se llama Immunical. So with this knowledge, a number of years ago, I was compelled to start investigating this. But I had to do this cautiously because it wasn't done using a protein precursor ever before. So I initiated this study. Entonces, así que ya con este conocimiento, ya realmente lo que dice el doctor Jimmy Gutman es que se vio obligado a comenzar a investigarlo, pero en el comienzo tuvo que hacerlo con bastante cautela porque se pueden imaginar que para este momento no se había realmente utilizado un precursor de proteínas. De modo que inició este estudio que, como lo ven aquí, es un estudio piloto, se llama Tolerabilidad de una isla de proteína de suero de leche rica en cisteína en autismo, un estudio piloto. Now, not only was it important to establish that the concept was sound and had the potential to be further investigated in larger studies, but there were challenges from the autism community about whether this was even a safe idea. Now, let me explain. I mean, most of you know that selected dietary restrictions in autism seem to show benefits in these kids, and certain foods have been shown to be potentially problematic. And one of the things that kids were eating that was often eliminated was dairy or dairy products. Now, in my experience, many problems besides the obvious lactose intolerance surrounding dairy products lies in the casein content. In dairy, there's something called casein. And casein is just one of the many subproteins that you could find in milk, and it represents the most common protein allergy in dairy. Now, I knew this protein isolate, Immunical, very well, and I knew that it had the casein removed. I knew that some ASD individuals who are already taking this product for other reasons, and I saw that it was safe. No solo era en ese momento importante establecer el concepto que era sólido y tenía el potencial de realmente ser investigado más a fondo en estudios más grandes, sino que hubo muchos desafíos de la comunidad de autismo sobre si esta era una idea segura. Y lo que explica el doctor Jimmy Gutman es que, como la mayoría de ustedes saben, hay muchas restricciones dietéticas seleccionadas que parecen mostrar beneficios en estos niños. Se les restringen mucho tipo de alimentos y se ha demostrado que ciertos alimentos son potencialmente problemáticos. Un alimento que a menudo se elimina eran los lácteos, todos los productos lácteos, y que en su experiencia muchos problemas, además de la obvia intolerancia a la lactosa, que rodean a los productos lácteos radican en el contenido de caseína. Posiblemente muchos hemos escuchado de esa proteína. Pero la caseína no es solo una de las muchas subproteínas que pueden encontrar en la leche que representa la alergia a las proteínas más comunes en los productos lácteos. Entonces el doctor Jimmy Gutman conocía muy bien este hablado de proteína y sabía que se le había eliminado, estamos hablando del Immunical, tanto la caseína, y además sabía de algunas personas que ya con trastorno de autismo que ya estaban tomando el producto por otras razones. Eventualmente se descubrió por qué la caseína era problemática en el trastorno de autismo
y otros problemas neurológicos. Y esto fue realmente estudiado muy bien por el doctor Richard Death. Entonces ahí no hay una sorpresa porque es un especialista precisamente en este campo. Entonces el pequeño estudio en este caso fue un éxito y los niños tenían una tendencia positiva y la tolerancia fue excelente. Lo bueno es que los estudios pequeños conducen a estudios grandes y eso fue lo que llevó al siguiente paso. So, fantastic group from Nova Southwesterm University in Florida saw my paper and decided it's worth doing a bigger one. And human studies in autism are especially difficulty. There are still no fully diagnostic biochemical endpoints. The reasons for having autism is variable. And the kids obviously require a different level of consent and on and on and on. We actually started this study 10 years ago. Un grupo maravilloso de la Universidad de Nova Southwesterm en Florida realmente se dio a la tarea, pero los estudios, los que conocen de este tema, saben que los estudios humanos en espectro de autismo son bastante complejos. Hay una lista precisamente de lo difícil que es estudiar en este caso, porque también todavía no hay unos puntos finales bioquímicos que sean completamente diagnósticos. También, como ven ustedes, la etiología es totalmente variable y los niños obviamente requieren un nivel diferente de consentimiento y así sucesivamente. Entonces, de hecho, el reto habla de que este estudio se inició hace 10 años. So, speaking of this new evidence, because this is exactly what we're looking for, Dr. Jimmy Gutman. So could I ask you to tell us about this new, which I believe also is a seminal paper recently published in Frontiers in Psychiatry? Le estoy preguntando en este momento al Dr. Jimmy Gutman que obviamente con esta evidencia, si en este momento él nos puede explicar un poco acerca de este importante artículo que realmente es un pilar en este trabajo que está recientemente publicado en Fronteras de Psiquiatría. Y el estudio, I'm sorry, let me just translate the title. El estudio realmente se titula así, Mejoría en la capacidad antioxidante en niños con autismo, un estudio controlado, aleatorio y doble ciego con proteína del suero de la leche rica en cisteína. So that was the study in Spanish, and here we have the new study as of 2021. This was led by Dr. Anna Castajon and her excellent team from Nova Southwestern, which included members of the Bailman Siegel Center. This is a major autism research organization. Just a ton of work. Well done. Aquí tenemos realmente la publicación en 2021 que fue dirigido por la doctora Ana Castellón y que incluyó un excelente grupo de Nova Southwestern, como habíamos mencionado en la Florida, pero que también fue algo muy importante porque incluyeron miembros de una organización que no tiene realmente una traducción, se llama The Bailman Siegel Center, pero es una importante organización de investigación de autismo. O sea que realmente una cantidad de trabajo muy bien hecho. So you see in the title that this human study was randomized, double-blind, placebo-controlled, and all the other features of a gold standard study. Es importante recordar para absolutamente todas las personas que están conectadas y agradecemos en este momento porque tenemos conectados más de 700 personas y muchas gracias. Que verán en el título lo importante de escribir el estudio. Fue un estudio en humanos, fue aleatorio, fue doble ciego, controlado con placebo, o sea que todas las características que reúne realmente un estudio que tiene todo el estándar de oro. And the intervention that was used was the glutathione precursor Immunical, which is best described as a cysteine-rich whey protein isolate. You see it in the study, in the title. Y como ven, la intervención realmente utilizada fue el precursor de glutatión inmunocal, que en todos los artículos, incluyendo el que acabo de publicar en una revista inglesa acerca del coronavirus, también está escrito siempre así, para que lo puedan buscar, como un aislado de proteína de suero rico en cisteína.
And this is a very busy slide. It looked at the behavioral parameters that were measured. And I'll get that into that in a moment. But I urge the researchers and clinicians out there watching this to access this paper on PubMed. And you see the coordinates up there on the slide. Pues obviamente esta diapositiva tiene bastante información, pero enumera que no fueron solamente uno o dos, sino todos los parámetros de comportamiento que fueron medidos. Y en este momento el doctor Jimmy Gutman va a entrar en un poquito de información, pero realmente a las personas que estén muy interesadas, en particular investigadores y médicos que quieran acceder al artículo en PubMed, ahí está justamente el número de referencia por el cual lo pueden buscar. So, this slide shows that clearly glutathione levels were greatly improved with the use of Immunical. You see that in the green bar as opposed to the red bar, which represents the placebo group. We fully expected this, but it's critical to document this for statistical validation. Sí, puede ser muy obvia la gráfica, pero claramente se ven los niveles de glutatión que mejoraron enormemente con el uso del inmunocal. Eso es lo que se ve justamente en la barra verde, a diferencia de la barra roja que representa el grupo placebo. Y aunque realmente es muy obvio, es fundamental siempre documentarlo para lograr una validación estadística. And finally, the question that is much more important to the clinician, to the parent, to the child, are they actually feeling and doing better? How has this affected their quality of living? Sometimes the pure scientist gets too focused on lab results, and the answer is yes. When we look at the measurements pertaining to skills of daily living, socialization, reduction in maladaptive behaviors, these got better across the board. Y finalmente la pregunta que posiblemente es mucho más importante para el médico, es más para el padre o para el niño, es ¿realmente se sienten y lo están haciendo mejor? ¿Se están sintiendo mejor? ¿Cómo ha afectado eso su calidad de vida? A veces el científico se puede concentrar mucho en la parte de los resultados del laboratorio y la respuesta es sí. Entonces, cuando observaron las mediciones relacionadas con todas las habilidades de la vida diaria, que son las habilidades generales, socialización, reducción de comportamientos desadaptativos, todas estas mejoraron en todos los ámbitos. And what's important to note is that despite the efforts to randomize the kids into treatment and placebo groups, when we looked at this really closely in their behavior at the start of the study, it showed that the placebo group scored better than the treatment group. In other words, if the treatment group showed better scoring at the end of the treatment, that would imply that the intervention was even better than the numbers show. Es muy llamativo esto también porque lo que fue muy importante es tener en cuenta de que a pesar de que hay muchos esfuerzos de separar bien los grupos, de hacer un grupo aleatorio, un estudio aleatorio, a los niños en el grupo de tratamiento y placebo, en un análisis ya detallado de su comportamiento en la estadística del estudio mostró que incluso el grupo placebo tuvo una puntuación mejor que el grupo de tratamiento. O sea que en otras palabras, si el grupo de tratamiento mostró una mejor puntuación al final del tratamiento, eso implica que la intervención fue incluso mejor de lo que muestran los números. Now here's where it gets a bit more complicated. There seemed to be a subset of autism kids that did much better than the overall population. This is important to tease out because since this is the first major study of its kind, it gives us information that perhaps there's a targeted group of autistic patients that may benefit much more from this strategy. Remember, autism is a very heterogeneous phenomenon. There are all kinds of variations. So for lack of a better term, we separated the groups to responders and non-responders, even though the so-called non-responders showed improvements. So let's look at these two tables. Overall, the ASD kids improved in the areas in the blue letter.
lettered box, very promising. But look at the responders in the green lettered box. Look at the amount of statistically relevant improvements in behavior parameters that resulted. Improvement in adaptive behaviors, communication skills, even gross motor skills. So we needed to take a closer look at that. Pues aquí es donde posiblemente se vuelve un poco más complicado porque parecía haber un subconjunto de niños con espectro de autismo que lo hicieron mucho mejor que la población general de niños con autismo examinados. Y esto es importante desenmarañarlo o digamos desenredarlo porque este es el primer estudio importante de este tipo y nos da información de que tal vez haya un grupo objetivo de pacientes autistas que pueden beneficiarse mucho más de esta estrategia. Es muy importante recordar en este momento de que el término autismo ha cambiado mucho y por eso se llama espectro de autismo porque es un fenómeno muy heterogéneo. Entonces, a falta de un término mejor, entonces se separó el grupo entre los que son respondedores, o sea, los que responden positivamente y los que no responden positivamente, a pesar de que los llamados no respondedores también mostraron mejoría. Entonces, cuando miramos las dos tablas, en términos generales, estos niños con espectro de autismo mejoraron en las áreas en el cuadro de letras azules. Es muy prometedor. Pero cuando miramos los que realmente respondieron a la intervención en el recuadro con letras verdes, mire la cantidad de mejorías estadísticamente relevantes en el parámetro de comportamiento que resultó. Mejoras en los comportamientos no solamente adaptativos, sino también las habilidades de comunicación e incluso las habilidades motoras. Y por eso, obviamente, esto necesita una mirada un poco más cercana. So what was a responder? First of all, responders were older than the non-responders. And the other thing is that the responders started off with higher baseline glutathione levels at the outset of the study. Hay que reconocer que los niños o los pacientes que respondieron eran mayores que los que no respondían. Y en este caso también los que respondieron a la intervención iniciaron con niveles base de glutatión más altos. So what features were present in the group we call responders? Two things. One, these kids were by and large older than the non-responders. Now, considering that the kids were between the ages of 3 and 5, you can appreciate that a 5-year-old is dramatically different than a 3-year-old. And the other big difference, the responders had higher baseline measurements of glutathione. They started off with better glutathione levels. So how do we make sense of these two? Pues había que responder a una pregunta, era qué características tenía el grupo de los que llamamos que respondían. Entonces, dos cosas. La primera es que estos niños eran en general mayores que los que no respondían. Hay que tener en cuenta que los niños tenían entre 3 y 5 años y los que tienen niños pueden apreciar que los niños de 5 años son dramáticamente diferentes a los niños de 3 años. Pero los que respondieron a la intervención tuvieron mejores mediciones basales o más altas de glutatión y comenzaron con mejores niveles de glutatión. Entonces, ¿cómo realmente dar sentido a estas dos explicaciones? It may be possible that the physiology of these older kids, which has evolved over these important developmental years, is somewhat different, and the older kids will respond differently. Given that we looked at 3 to 5-year-olds, clearly we need to entertain a study looking at a broader and older age range. Okay. Es muy posible que la fisiología de estos niños mayores que ha evolucionado a lo largo de estos importantes años de desarrollo sea algo muy diferente y que simplemente los niños mayores respondan de una manera también diferente. Entonces, dado que se observaron niños entre 3 y 5 años, pues claramente es muy posible que se tenga que entretener la idea de hacer un estudio en un grupo de edad más amplio. And the fact that the responders started out with higher glutathione levels is very relevant. Number one,
maybe there's a threshold where glutathione needs to be so these kids are functioning better, and that threshold was easier to reach with the dose that was supplied. And number two, which is in my personal opinion has a strong likelihood, more kids would show positive results if the dose was increased. We used a pretty low dose. So given that the intervention was so well tolerated and has been on the market for over 25 years, this is not an unreasonable suggestion. El hecho de que los niños que respondieron comenzaron con niveles más altos de glutatión es bastante relevante. Pues número uno es que posiblemente haya un umbral donde los niveles de glutatión deben estar para que estos niños funcionen mejor. Y es posible que ese umbral sea más fácil de alcanzar con la dosis que se suministró. La razón número dos es que, y en la opinión del doctor Jimmy Gutman, es que tiene también una gran probabilidad, es que posiblemente más niños mostrarían resultados positivos si se aumentan las dosis. Hay que recordar que las dosis que se utilizaron de inmunocal para estos niños fueron bastante bajas. Entonces, dado que realmente la intervención fue tan bien tolerada, y pues realmente este donante de cisteína ha estado en el mercado durante más de 25 años, esto realmente no es una sugerencia irrazonable. Entonces, sí le gustaría realmente a él ver más estudios y está haciendo un llamado a aquellos de ustedes que tienen los medios y las habilidades para hacer una propuesta. Él es realmente muy optimista sobre los resultados y él dice también que en su momento mencionaba que en la bola de cristal ve que es una herramienta que puede ser viable y aceptada en el futuro. So this study is really, as you mentioned before, Rubén, this is really groundbreaking. We proved something very, very important here. But as in many good studies, you end up with results, but often you end up with more questions than answers. And I think that one of the things that we learned is that the next study we do, we're going to use a higher dose, and we're certainly going to look at kids that are older than 5 years old because they seem to be the ones that did the best. El doctor Jimmy Gutman hace un punto para los que en algún momento hacemos investigación. Creo que es muy claro entender de que a veces después de terminar un artículo y terminar un estudio resultan más preguntas que respuestas. Y claramente, como lo había mencionado antes, una de las dos inquietudes que tiene el doctor Jimmy Gutman acerca de la orientación de la próxima intervención es sin duda utilizar dosis más altas del aislado de proteína del sobre de la leche. Y lo otro es explorar realmente un rango de edad un poquitico más mayor para explicar exactamente los cambios fisiológicos que pueden hacer que estos niños un poco mayores respondan mucho mejor a las dosis de inmunocal. So I'm showing here, if you want to find out more information on my Facebook page, I always have new research articles on glutathione. I have a bunch of nice videos that you can access, and they're probably easier to understand. This lecture today was a little bit high level. And you can also get a hold of my book, where there are chapters on so many different health challenges and glutathione. But here's something new for you today. I'm not sure if the English one is ready. It should be ready by tomorrow or the day after. If you don't need to buy the entire book, if you're interested in only one chapter, now you can go to Amazon and buy individual chapters. For example, you can buy just the chapter on glutathione and autism. El doctor Jimmy Gutman les hace un llamado no solo a su libro como tal, pero ven exactamente los enlaces. Créanme que como seguidor del doctor Jimmy Gutman tenemos información todas las semanas en 3 idiomas acerca de artículos científicos que tienen que ver en este momento con el beneficio que tiene aumentar los niveles de glutatión, que esperamos que también cuando podemos responder a la pregunta de cómo se hace eso, cómo se aumenta los niveles de glutatión, yo creo que está respondido. Una buena noticia también es que a partir de mañana, simplemente que no está muy seguro acerca de la versión en inglés,
pero que en este momento en Amazon, en Kindle, pueden encontrar en Amazon incluso comprar capítulos específicos del libro sin necesidad de hacerse todo el libro. O sea que si hay curiosidad de glutatión y problemas oculares, próstata, en cualquier situación de salud o reto de salud, pueden encontrar información específica. Thank you so much, Rubén. Where do you think you're going? Okay, good. I thought you were leaving. No, we started the lecture. It was still sunny out, and now the sun has dropped, so it's sundown. So I needed some more light. That's why you have to move to the south. We still have light. So, no, le estaba llamando la atención al doctor Jimmy Gutman porque pensé que se iba a ir, pero estaba prendiendo la luz porque en este momento está muy oscuro. I want to thank you, Dr. Jimmy Gutman. I think you have always been very kind to everyone in this huge, humongous family that you know of. It is a pleasure having you here. I'm hoping that I'm going to give you a break a few weeks before we plan the next one. But I think in the meantime, just for people on Facebook, now today just over 700 people, I want to just thank you so much. Quería agradecerle al doctor Jimmy Gutman porque realmente los que lo conocen, que son muchos de ustedes, saben que es una persona generosa, no solamente una autoridad mundial en glutatión, es una persona que atiende realmente el llamado y para mí es un honor que haya aceptado varias de mis llamadas para programas que esperamos que tengan mucho valor para retos de salud que son importantes. Así que realmente quiero agradecerles a las personas que se conectaron hoy desde Facebook y este día también por el enlace de Zoom, porque estos programas realmente los creamos para absolutamente la familia. Cuando me refiero a la familia, obviamente me refiero a una familia que está representando este maravilloso donante de cisteína que está realmente tratando de, como le decía yo a un compañero colega médico, es demostrar simplemente conciencia de que las cosas se pueden hacer y se pueden mejorar. Jimmy, any last few words? Yes, I want to thank Diana. I want to thank yourself. I feel a little bit bad, Ruben. This was very, very technical today. It was more geared to the scientifically oriented, the researchers and the doctors. I'm hoping that still some information got through for the parents and other people that are involved in taking care of this issue. Certainly, we'll put together some things that are a little bit easier to digest, but there were so many technical questions coming from the field that I felt that they needed to be addressed, because a lot of people depend on their doctors. They ask their doctors, what do you think of this? And so we had to get that out of there, and thank you for giving me a vehicle to do that. El doctor Jimmy Gutman quiere agradecerle también a mi mejor mitad, obviamente, por habernos presentado, pero en particular también, fuera de agradecer, pedir disculpas de pronto si en algún momento esta presentación fue técnica. La realidad es que tenemos un objetivo fundamental, es que las personas, los padres de familia que estuvieron conectados, aquellas personas que están afectadas porque tienen algún familiar con un espectro de autismo, que tengan una herramienta científica para poder compartir con los médicos que dicen esto no, esto sí. Lo otro es que promete que vamos a hacer más adelante posiblemente un segmento en una forma un poco más sencilla, pero en vista de que él recibe constantemente preguntas muy técnicas que también, pues en este caso nos vimos obligados a hacer un poquitico la presentación un poco más técnica. So I wanted to just get a commitment from you, Dr. Jimmy Gutman. I'm so glad you mentioned that, because I think it is going to be very important to have just a program that is directed to parents. Yeah. Just parents and people who are not healthcare providers, yeah, can really just digest a little bit better this information. So when I said that I'm going to give you a break for a few weeks, I just really meant to do that. But then we have to just put something together for just relatives and families. Yeah, let's do that. Let's do that. El compromiso que está haciendo con el doctor Jimmy Gutman ahora es precisamente darle varias semanas de descanso. No estoy traduciéndole en inglés cuántas, pero van a ser pocas. Pero la idea es tratar de hacer un programa bastante sencillo, que sea realmente algo que se pueda digerir, y una química muy sencilla que les permita
en particular a los padres de familia, tener absoluta confianza del mensaje que se está dando. Entonces, ya tengo realmente el sí del Dr. Jimmy Gutman para poder ofrecer ese programa en un futuro muy cercano. I just want to just close again by just saying thank you to everyone who connected from Facebook and Zoom. Again, Jamie, from the bottom of my heart, thank you so much for just attending this invitation. I really appreciate what you do. My pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you, Dr. Gutman.